vamos a ver el papel de las naciones indias, los iroqueses, los algonquinos y sus historias con los ingleses y los franceses. La vez pasada estábamos viendo cómo se va formando el carácter anglo de la nación americana, pero en este escenario, entre ingleses y franceses, están los originales, los pueblos que estaban allá desde el principio, están las naciones indias. Y en este caso vamos a empezar con una federación de 5 naciones enormes que se llaman los iroqueses. Los iroqueses en realidad es una liga, se llaman así por la lengua. Es una familia lingüística, pero es una liga de 5 naciones que está conformada por los sénecas, que son los hombres de la montaña, por los cayugas, que son los hombres de la orilla del agua, por los óndogas, que son los del clima de la colina, por los oneidas, que son los hombres de la piedra erguida, por los mohawks, que son los que comen hombres, los que se llamaban a sí mismos hombres del país del sílex. Esta liga se vuelve una confederación, y esta liga tiene toda una cosmovisión alrededor de la tortuga. Tienen una idea del mundo en el cual la tortuga fue la que creó, las tortugas para ellos sostienen el mundo. Y es a través de ellas que se da todo el soporte. Entonces ellos van creando toda una nación a partir de la manera como se conciben, como van concibiendo su cosmos. Tienen alrededor de los lagos, tienen toda una serie de historias, y cada uno de estos clanes tiene un tótem. La tortuga es el clan de todos, pero ellos fundamentalmente, hay unos que son los del agua, hay otros que son los de la tortuga, y cada uno de ellos tiene un tótem fundamental. Ellos tienen los tótems del ciervo, tienen los tótems de los osos, tienen los tótems de todos estos espíritus que los van protegiendo a ellos y que van creando todo su mundo. Los iroqueses van a tener todo un alto territorio, y una parte de ellos importante se va a formar alrededor de los grandes lagos. Son varias familias, varias de las federaciones, y van a estar arriba, alrededor de los grandes lagos, de los lagos del Erie, de los lagos del Ontario. Es allá, en esta parte gigantesca de los bosques, donde se van a unir ellos y van a formar una inmensa comunidad alrededor de los lagos, especialmente de los lagos de Ontario. Allá, en esos lugares donde estaban las glaciaciones y donde se asientan las naciones iroquesas, aún quedan unos profundos sitios de espiritualidad y poder. Esta canción nos hablaba de una pequeña población en el norte de Ontario, donde hay todavía una paz en su corazón. En su mente aún necesita un lugar a donde ir, y allá es donde han sucedido todos los cambios, donde están los cielos más azules, donde hay una luna amarilla que llena las estrellas, donde las nubes lanzan sombras sobre el alma de las personas, sobre los pájaros que cantan, que son y que atraviesan apareciendo como sombras, dejándolos indefensos en sus almas. Y es allá, en Ontario, donde está la nación de los iroqueses. Ellos, como habíamos dicho, vienen del clan de la Gran Tortuga, y ese es el clan central porque de ahí viene Lagobel, el fundador de la religión de la Casa Larga. Los iroqueses son los pueblos de la Casa Larga. La Gran Tortuga es la que soporta al mundo, y es famosa por su astucia, porque es la única que le puede quitar una pluma al águila y esconderla dentro de su caparazón, de manera que el águila, por muy astuta y por muy ágil que sea, no puede sacar su pluma dentro del caparazón de la tortuga. Por eso la tortuga es la astucia, ella que es un animal mítico, y ella que favorece tantos mundos. Los universos de los hindúes también están hechos sobre una tortuga que soporta un océano de leche cósmico. Así, igualmente, la nación de los iroqueses le rinde culto a la Gran Tortuga. A ellos se les llama también los hombres del bosque, porque allí donde están los bosques está el abedul, el haya, el aren, el olmo, los pinos, los robles, los castaños, el álamo y el tilo. Y esto es fundamental porque ellos son cazadores de bosque. Es allá, en los bosques, donde realmente son fundamentales. Si cada uno de estos pueblos
tiene una función específica. Los Ondonagas son los guardianes del fuego central. Los Mahawaks, que nosotros también conocemos como mohicanos, y que conocimos en una novela que se llama El último mohicano, que después también la llevaron al cine con Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe, esos son los guardianes de la puerta occidental, son las naciones de los tótems. Y ahí después el tronco central es de donde viene el lago Bell. Entonces estos hombres son los que tienen el bosque, son los que tienen el lago, son los que tienen los ciervos y los castores, que son fundamentales, porque son los tótems, los espíritus a los cuales ellos están los ciervos, los castores, la agachadiza, el halcón y la garza, son los fundamentales espíritus. Este pueblo tiene una historia, se dice que ellos tenían muchas guerras entre sí, y que con todas las guerras que tenían, desperdiciaban mucha de la energía que necesitaban para poder prosperar como naciones. Para evitar este inútil derramamiento de sangre, estas leyes del talión, estas revanchas que hacían que la vida entre ellos fuera muy desapacible, aparece un ser con un espíritu de paz que los va a convencer de la necesidad de convivir los unos con los otros de una manera pacífica y armónica. Ese ser es el mítico y hermoso Hiawatha. Hiawatha convence a los hombres de la necesidad de vivir juntos. Es capaz de abolir la ley del talión, la ley de la sangre, y va a crear un sistema de cuentas, un sistema de avalorios, unos cinturones que tienen una serie de dibujos y que tienen una serie de conchas. Esas conchas y esos dibujos van a ser una manera en que se establezca un sistema de compensaciones. Entonces, cuando había una afrenta, se daba una compensación de conchas de almeja. Y era este sistema de cuentas. Cada una de esas conchas tenía un significado. Las blancas eran la paz y la buena fe. La violeta era la muerte y la desgracia. La blanca con un color coloreado, rojizo, puede ser una declaración de guerra. Los tratados, los convenios, todo se va dando a través de estas cuencas. Hiawatha crea un sistema a través del cual pueden entenderse sin necesidad de matarse. Hiawatha desaparece periódicamente. Dicen que tiene una canoa con la cual visita el mundo de los espíritus, y que el mundo de los espíritus es el que le va a dar la sabiduría y el entendimiento para hacer comprender a la nación de los iroqueses la importancia que tiene convivir. No va a ser fácil su tarea, va a haber otro espíritu que se le va a oponer muchísimo y que va a seguir insistiendo en hacer guerras, pero él logra, a través del poder de los espíritus y de sus viajes en la canoa hacia la tierra de los hombres de los espíritus al otro lado, entender la sabiduría para poder lograr cambiar la mentalidad de los iroqueses en términos de la guerra. Y va a ir regresando, y un día Hiawatha estaba, dicen, hay una leyenda sobre cómo surgieron las cuentas, los avalorios, que fueron capaces de dar paz a la nación iroquesa. Hay una leyenda que tiene que ver con Hiawatha. Dice que el wampón es como ellos llaman las cuentas, estas conchas, estos avalorios, que son los que van a tener toda la importancia simbólica. Lo que va a hacer Hiawatha es convencer a los iroqueses de llevar sus diferencias a un terreno simbólico en el cual se puedan dirimir a través de cuentas y a través de avalorios y a través de conchitas, y no se casquen y no maten. Así, o sea, una cosa bastante profunda y a la vez muy simple. Dicen que Hiawatha, viajando a través del territorio de los Mahawaks, llegó a las orillas del Gran Lago, y pensando a ver cómo iba a cruzarlo, de pronto vio que una bandada de patos descendió y empezó a beber del agua del lago. Cuando los patos empezaron a volar de nuevo, el lago estaba seco y el lecho estaba totalmente cubierto de conchas. Con esas conchas, Hiawatha hizo las primeras cuentas wampum y las empleó para mantener la paz entre las tribus. Cuenta la leyenda que cuando Hiawatha sintió que ya había hecho la paz, que sus pueblos ya lo habían entendido y que ya habían comprendido la importancia de su mensaje para la convivencia y la prosperidad de la nación de los iroqueses, tomó su canoa, se fue hacia el mundo de los espíritus y allá
la quemó porque consideró que ya los hombres habían aprendido de una vez por todas la lección de la paz. Cuando después volvieron las guerras, ya no entre ellos sino con los algonquinos, y cuando empezaron unas guerras terribles también, Hiawatha ya no pudo volver a traer la paz porque había quemado la canoa. ¿Cuánto hace falta hoy entre las antiguas naciones y entre las nuevas que Hiawatha pudiera volver con su canoa del mundo de los espíritus para traer las lecciones de la paz y los avalorios? Esa es la importancia que tiene esta figura mítica dentro del clan de los iroqueses. Es el hombre que creó la paz entre las 6-7 naciones iroquesas. Y ahora hay otra leyenda del Wampum. Y esta leyenda del Wampum tiene una cantidad de particularidades. Dicen que el primer Wampum no era fácil de obtener, que era una muchacha iroquesa que había ido a recoger arándanos al agua, a la laguna cerca de la aldea, y de pronto vio una cosa aterradora que la asustó, y ella botó la cesta y huyó en pura, así, asustadísima. En la laguna había un ave enorme, la mitad en la parte alta del árbol, con los ojos que echaban chispas y un pico curvado. El cuerpo no estaba cubierto de plumas, sino de conchitas, de esas conchas violetas y blancas. La muchacha llegó a la aldea y contó, y esto generó una alarma en la aldea, porque nunca habían visto una ave así. Entonces el jefe convocó a todos los consejos de guerra, invitó a los sabios y que miraran a ver qué iban a hacer con ese monstruo. Entonces la idea era que ellos iban a matar a esa ave monstruosa. Después de deliberar mucho tiempo, de rezar a los espíritus de la tierra, del cielo, de hacer ofrendas para obtener ayuda, el chamán más anciano se levantó y dijo, bueno, gracias a mis poderes, he sabido que la laguna, el pájaro que está en esa laguna, es un pájaro Wampum. Y esas aves habitan en la tierra y en el cielo. Pero esta es la primera que se ve en el mundo. Probablemente no volvamos a ver otra. Si podemos conseguir el Wampum, o sea, las conchitas que cubren su cuerpo, vamos a tener muchas riquezas, prosperidad y buena suerte. Entonces dijeron, bueno, entonces hagámosle pues, vámonos para allá. Entonces se fueron y a no dejar escapar el ave, pero el ave era bravísima. Entonces cada vez que los guerreros se le acercaban, el ave les pegaba un picotazo o los arañaba. Y entonces los estaba hiriendo, no podían a matar al Wampum. Entonces era una cosa muy complicada. Ellos pensaron que eso era mamey, mentiras. El Wampum era blanco y tenía las alas violetas y le daba, y los guerreros se acercaban y el pájaro no se dejaba. Entonces el jefe, viendo que la cosa se estaba complicando, para seguir animándolos dijo, bueno, primero acuérdense de las riquezas y la prosperidad que trae matar un pájaro Wampum, pero si no lo pueden, si eso no les basta, les voy a dar un premio todavía más tremendo. El que mate el pájaro Wampum se va a casar con mi hija. Y la hija de él era la mamacita de los iroqueses, era la más divina. Entonces ahí sí quedaron más animados los guerreros, y hágale. Pero las masas no servían, no se podían acercar, las flechas no parecían tener ningún tipo de efecto. Todo el mundo quería ver a la hija, a la muchacha más bonita, pero nada. Entonces seguían otra vez, nada, una y otra vez. De pronto, los guerreros escucharon algo que venía del bosque. Se quedaron callados a ver qué pasaba, pero de todas maneras con una actitud de alerta, empuñando las masas, y de pronto apareció un tipo, un guerrero. ¿Usted quién es? Yo soy un Delaware, dijo con orgullo, mi aldea queda por acá. Un Delaware, esos pertenecían a una de las ligas de las cuales esta gente era enemiga. Y entonces dice, ¿cómo así? ¿Y qué? Si no, es que yo sé que ustedes están tratando de matar a un Wampum y yo lo puedo cazar. Y si ven, miren a este, nosotros aquí todos tratando de darnos contra el pájaro, y este llega aquí, aparece en la mitad del bosque, y que él sí puede. No, matémosle. Entonces no, el jefe dijo, un momentico, escuchémoslo. ¿Qué tal que pueda? Hagámosle el intento. Si el hombre no puede, pues lo matamos. Pero ¿y qué tal que pueda? Entonces, efectivamente, este guerrero Delaware, entre otras cosas, cada uno de estos nombres muchas veces van a dar lugar a los estados. Hay un estado que se llama así por ellos, por los Delaware. Este hombre Delaware va a lanzar una flecha tan certera que le va a dar al pájaro Wampum entre los dos ojos.
inmediatamente el pájaro se desploma y empiezan a caer cascadas y cascadas y cascadas de cuencas, y se va llenando eso de cuencas, de conchitas, pero llenando. Esto era como un río de cuencas que van cayendo de las alas del pájaro wampum cuando va a quedar herido y cuando muere inmediatamente después de la cacería del hombre Delaware. El jefe de la tribu le toca de todas maneras casar a su hija con el Delaware, porque esa era la palabra. Desde entonces los dejaron de ser enemigos los iroqueses y los Delaware, porque se encontraron a través del pájaro wampum. Y ahí el pájaro wampum empieza a hacer el primer milagro, que es crear una amistad entre los iroqueses y los Delaware. Y de ahí en adelante estas conchas van a guardar ese contenido simbólico que Hiawatha les enseñó a ver a manera de compensación, y de esa forma ellos aprendieron a relacionarse de una manera distinta al cobro de la sangre y al cobro del ojo por ojo y diente por diente, lo que trajo efectivamente, por el poder espiritual de las compensaciones, inmensa riqueza y fortuna a la nación de los iroqueses, tal como decía la leyenda de quien pudiera cazar un pájaro wampum. Y así ellos fueron creando su mundo. Tenían diferentes sociedades. Tenían una sociedad que era la sociedad de las caras falsas. Eran máscaras que se hacían para adoptar los espíritus que ellas representaban, y era por un lado una posesión de los espíritus a través de la máscara, y por otro lado era una manera para atraparlos y poder adivinar, para las artes adivinatorias y también para atrapar los sueños. Estas redes con esas plumas que cuelgan, que son atrapasueños, también van a estar presentes en muchas naciones indias, porque los sueños se enredan ahí, y las máscaras también los hacen entrar en el mundo de los espíritus. Estas máscaras las tallaban los hombres. Las mujeres tallaban unas máscaras del maíz, y esas eran de habichuelas y de calabaza. Esas máscaras eran para limpiar las lágrimas al despedirse de los difuntos. Cuando la gente moría había que limpiar la lágrima, y eran las máscaras de la calabaza. Estas naciones de los iroqueses tenían una nación que eran sus permanentes y eternos enemigos. Nunca se sabe quién de los dos habitó primero los grandes lagos, si fueron los unos o si fueron los otros, si llegaron los iroqueses donde estaban los algonquinos o al revés. Pero el asunto es que las naciones que eran sus principales enemigos eran los algonquinos. Y los algonquinos también, esto es una nación lingüística. Ellos están al lado del lago Hurón, del San Lorenzo, están al este de Montreal, en Ottawa, eran pescadores. Ellos van a ser fieles aliados de los franceses, desde que Champlain, en 1603, se encuentra con ellos. Toda la vida van a estar del lado de los franceses. Entonces, aquí empieza nuestro lío. En alguna ocasión, hubo una de esas permanentes peleas que había entre los iroqueses y los algonquinos. Y en ese momento Champlain, como los algonquinos le habían dado la mano, habían estado con él, lo habían ayudado, porque es que básicamente los franceses son exploradores, son hombres que van a vender pieles y a comprar pieles, son tramperos. También hay unos que van a ser franciscanos, pero fundamentalmente son tramperos. Entonces, y son aventureros, digamos, es distinto de las colonias que estábamos viendo, protestantes que vienen de Inglaterra. Estos más bien son esos aventureros y tramperos que están mirando todo este inmenso panorama. Los franceses, recuerdemos, habían hecho una barrera, que era toda la barrera del Mississippi. Entonces, fundamentalmente, ellos van a estar allá, y en ese momento, cuando se presenta una de esas escaramuzas, este hombre pues le parece natural apoyar a los algonquinos, que son sus amigos. Resulta que los organizó, y en esa ocasión los algonquinos, al mando de Champlain, digamos Champlain apoyándolos, por primera vez derrotaron a los iroqueses y los hicieron retirarse. Los iroqueses se sintieron humillados, sintieron que esto era una afrenta terrible. Nunca le perdonaron eso a los franceses, y por eso, cuando los ingleses asoman las narices por la zona, los iroqueses se van a volver inmediatamente amigos de los ingleses, porque los ingleses están en guerra contra los franceses, y los franceses son los del combo que apoya a los algonquinos. Entonces, aquí, cada una de las naciones indias
se va a alinear. Los algonquinos también tienen su mundo, dentro de ellos las mujeres tenían una importancia grandísima porque era prácticamente un matriarcado. Ellos eran cazadores y en un momento dado las mujeres eran las que nombraban los consejos y podían llegar a reemplazar a alguien. Ellas tenían un papel preponderante dentro de las decisiones del gobierno. Ellos también tienen la gran tortuga, y ellos hablan de una condición para partir. Tenían una característica muy particular que Champlain hablaba de los ritos de los hurones, que son parte de esta familia, que decía que en las fiestas de los muertos, cada 10 años o cada 12 años, ellos llegaban, cogían los ataúdes de corteza, los colocaban sobre una plataforma más o menos a 3 metros del suelo, y luego separaban las carnes de los huesos. La carne se quemaba, los huesos los lavaban, los envolvían en una piel de castor y los transportaban al pueblo donde tenían las ceremonias. Allá, después de un festín y de danzas, los huesos se arrojaban a una fosa y se hacía una gran mezcla anónima. Entonces, para ellos, esa mezcla era la condición para que las almas de los difuntos pudieran partir por la Vía Láctea al reino de los muertos, donde los hombres y las mujeres podían volver a hacer sus actividades normales de la caza, la pesca y la agricultura, que era de lo que ellos fundamentalmente vivían. Eran labradores y eran un sitio donde había casas de presa, y era donde las mujeres tenían los campos y los hombres cazaban los animales, y tenían también toda su forma de vida, toda su forma de las naciones, y ellos tenían lo suyo. Bueno, resulta que este combo de los algonquinos se va a convertir en el aliado incondicional de los franceses, y los franceses les van a dar armas. Cuando los franceses les den armas de fuego a los algonquinos, esto se va a hacer una cosa muy complicada, se va a hacer una pesadilla ahí, porque ya cuando se meten las armas de fuego, pues se va a volver una cosa impresionante. Entonces, por eso mismo, por la enemistad entre estas dos tribus, cuando aparezcan los colonos de un lado y del otro, cada uno se va a hacer a un lado de la tribu. Los franceses del lado de los algonquinos por su vieja amistad con Champlain, y los ingleses del lado de los iroqueses. Y ahí empieza una pelea que va a ser muy tenaz, porque les van a meter armas a unos y a otros. Por ejemplo, los holandeses y los alemanes le van a ayudar a armar a los iroqueses, y esto va a ser mucho más complicado. Entonces, esto va a llegar a un punto en el cual un incidente va a ser protagonizado por un joven del estado de Virginia. En esa época era un pollo. Era un pelado jovencito y protagonizó un incidente en el cual él, que se llamaba George Washington, después celebradísimo hasta en los billetes de $1, sí, este personaje va a entrar en un conflicto. Hubo un conflicto, y los iroqueses, o sea, un conflicto con los franceses y con los algonquinos, pero con los franceses. Y entonces él intervino y atacaron los iroqueses. Los iroqueses no entendieron muy bien el tema de que los franceses ya se habían rendido, y los mataron igual, porque estos eran los hombres del bosque y de la caza larga, y eran ferocísimos guerreros, y tenían unas brigadas por entre los bosques durísimas, y esa alianza de los ingleses y de los americanos, de las colonias anglos, con los iroqueses va a ser fuertísima, porque ellos van a tener toda la barrera de los bosques, y tienen unas brigadas, como unos comandos en los bosques, peleaban con una astucia, y eran dueños de los árboles, o sea, ellos conocían la sabiduría del árbol, y en los bosques eran unos duros. Entonces, ahí van a matar a los franceses, y esto va a dar lugar a una guerra tenaz, una guerra que va a durar 7 años, una guerra que la llaman verdaderamente la Primera Guerra Mundial, porque esa guerra se dio a la altura de los territorios americanos entre franceses e ingleses. Esa guerra se dio a la altura de las islas de las Antillas, que la habían tenido los franceses. Se va a dar en la India y en Oriente, porque los franceses están empezando a tomar la Indochina. Se está dando por todos lados, y va a ser una guerra devastadora. Los franceses habían disputado las Antillas. Cuando nosotros estuvimos en los relatos de las Antillas, habíamos visto cómo, una vez que España tuviera el continente, Inglaterra y Francia se van a meter por las orillas y empiezan a crear estos atracaderos, estas historias de piratas, para coger los galeones que iban a ultramar, y de esa manera
apoderarse del oro. Entonces las Antillas se van a volver lugares importantísimos por todo ese teatro de la guerra con España, y como ya Cuba y la Dominicana están de parte de España, entonces tomadas por España, entonces esta gente se va a meter por las Antillas Menores, los ingleses se van a meter por Jamaica, pero los franceses se van a meter por Martinica y por Guadalupe, las islas de las Antillas Menores. En esta guerra que estamos hablando de los 7 años, los ingleses alcanzan a tomar las islas de las Antillas Menores, que los franceses ya tenían en su poder. Y hay un momento en que esta guerra se va complicando, se va haciendo más y más difícil, y es una guerra de unas proporciones gigantescas y va a definir en últimas el destino de esa nación. Entonces, cuando esta guerra se va complicando, hay un momento en que los ingleses van a hacer una maniobra de una astucia impresionante. Se van a meter por un acantilado, van a subir un risco y van a subir los cañones por medio de cuerdas. Y cuando acuerdan los franceses, los tienen rodeados y se van a tomar un lugar que se llama Quebec. Entonces ahí empieza a cambiar el equilibrio de fuerzas, porque los quebecois van a quedar en manos dominados por los ingleses. Entonces cuando ya los ingleses logren cambiar el equilibrio de fuerzas, van a hacer un pacto con los franceses. Les van a decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que se conoce como el pacto de la nieve por el azúcar. Ustedes nos dejan toda esta zona de la América del Norte, y nosotros les devolvemos las islas que les habíamos quitado. De esa manera, ustedes siguen manteniendo sus plantaciones de azúcar, que son tan importantes para su economía, y nosotros seguimos de la nieve para arriba, que es en lo que estamos interesados, el pacto de la nieve por el azúcar. Y así, los franceses aceptan el pacto, ¿y qué pasa? Que la gente que está allá arriba, pues queda sola, lleva el bulto. O sea, los algonquinos van a quedar liberados a su suerte, porque los iroqueses pues les van a dar durísimo. Los franceses que estaban por allá, pues te veo, porque se retiran las tropas francesas, o sea, ya quedan a su suerte. Eso determina que sean los ingleses y no los franceses los que vayan a ser los dueños de estas tierras en el futuro. Es ahí, en la guerra de los 7 años, pero la diferencia la hicieron los iroqueses, porque son las naciones iroqueses las que van a posibilitar la victoria de los ingleses sobre los franceses, y de ese modo el carácter anglo que estamos formando de esta nación americana, de esta futura nación americana. Entonces ahí van a ganar los ingleses la parada, de manera que los otros van a quedar, eventualmente van a irse corriendo de ahí. ¿Qué pasa? Que los ingleses entraron todos por la costa, mientras que aquí había una barrera por el Mississippi. Entonces la idea era que los franceses los expulsaran de nuevo hacia el mar si hubieran ganado. Pasó lo contrario, los que entraron por la costa desarticularon la barrera a través del apoyo de la gran confederación de los iroqueses, y por eso toda esa zona quedó de nuevo en manos de los ingleses. Esa zona tiene una fuerte influencia francesa, y la Luisiana tiene una fuerte influencia francesa. Después eventualmente la van a perder, pero precisamente por eso sí se habla el creol, hay mucha cultura francesa ahí, pero el idioma es anglo, porque a la final ellos perdieron esa parte de los territorios, y eventualmente también saldrían de ahí. Quedó una fusión particular, quedó una cultura diversa y riquísima, y queda esta música que siempre nos va a acompañar, de una influencia profundamente francesa, pero su idioma es anglo, de estos blues de allá, de Nueva Orleans, del Mississippi, de Luisiana. Así, aquí va a pasar una cosa de una altísima complejidad, y es la siguiente. Estas guerras tenían 3 combos. Un combo que eran los colonos anglos, los colonos que habían venido huyendo, todo el combo del Mayflower y toda esa gente que hemos estado hablando. Esos estaban temporalmente aliados con los británicos y con los iroqueses para vencer a los franceses. El otro combo son los franceses, que son los exploradores, que son los cazadores de pieles, todos que están aliados con los algonquinos. En el momento en que los franceses pierden la batalla,
en el momento en que los iroqueses hicieron la diferencia, ahí ya los colonos los colonos ingleses, los anglos que habían llegado a Inglaterra, dejan de necesitar al ejército británico. El ejército británico, los casacas rojas, llegaron allá empezando a tomarse el control sobre estas colonias autónomas que eran un proyecto de disidencia y de un proyecto de fe religiosa. Entonces empezaron a tomarse esas colonias, y en esta alianza estratégica valía, sí, porque lo necesitábamos todas las fuerzas para poder derrotar a los franceses. Pero derrotados a los franceses, ya quién ronda, ya cuál es el problema. Los ingleses, es decir, los británicos, van a mantener una alianza con los iroqueses, una alianza hasta el final, tanto que cuando se libre la guerra de independencia contra los ingleses, para dar origen a la nación americana, los iroqueses van a pelear del lado de los ingleses hasta el final, lo que va a hacer que eventualmente, cuando nazca la nación que se va a producir de esta independencia, los iroqueses estén condenados, ese va a ser su fin. Entonces ellos se van a independizar en 1776, y para 1779 ya las naciones iroqueses han perdido la batalla por los territorios donde les había enseñado la paz Hiawatha. Los algonquinos también van a salir chamuscados, porque los franceses van a perder, y por lo tanto los algonquinos van a quedar allá también a su suerte. Entonces aquí empieza a pasar una cosa muy particular. Los británicos están intentando tomarse el control de las colonias y los quieren poner a pagar impuestos, porque al fin y al cabo ellos fueron los que empezaron esa guerra en ese incidente que te conté. Entonces dice, bueno, pero pague impuestos. Dice, no, pero un momentico, usted me va a venir a pedir impuestos, usted me va a venir a imponer leyes, vendí la lora por no cargarla, ¿cómo le parece? Pero ¿no ve que yo me vine de Inglaterra huyendo de ustedes? Que para abrirme del parche, que para que no me la monten, que para que yo pueda hacer aquí lo que yo quiera y vivir de acuerdo con mi fe, y ahora viene usted de ultramar y me la monta, que es que le pague impuestos. Pues no. Pues me da mucha pena, pero yo le voy a decir una cosita: sin representación no hay impuestos. Porque usted viene acá, me cobra impuestos a mí, pero no me va a dar representación en Inglaterra, entonces ¿qué? ¿Ahí cómo le vamos a hacer? No, señor. Y ahí los que tienen las de perder son los británicos, los casacas rojas, porque son los que vienen de ahí al otro, ya están asentados, ya están bien. Inclusive una época durante estas alianzas en que dentro de las casacas rojas había alemanes, había mercenarios alemanes, y esos mercenarios alemanes que venían con las casacas rojas eran particularmente crueles. Ellos eran alsacianos y ellos no tenían mucho cuidado ni nada. Se dice que durante la época en que pelearon las casacas rojas y que llegaron los alsacianos y pelearon con ellos, en el momento en que estaban peleando por la independencia, digamos contra los colonos, entre ellos venía gente muy cruel, y esa crueldad quedó testificada, la de los alsacianos, en una leyenda de susto y espanto, que es la leyenda del jinete sin cabeza. Es ahí cuando empiezan a aparecer los descabezados y se ve este jinete sin cabeza cabalgar raudo y veloz en las sombras de la noche, dejando detrás de sí el espanto. Eso va a ser ya en los tiempos de la guerra de independencia. Entonces, ¿cómo es que se da la independencia? Los ingleses, los británicos, van a querer controlar la expansión de los colonos para de esa manera participar de su prosperidad y cobrarles impuestos. Es decir, los británicos van a tratar de proteger a las naciones indias. Protegen a las naciones indias evitando que los colonos se vayan expandiendo al interior de esas tierras. Y de una vez les van a cobrar impuestos. Entonces las naciones indias tenían en la presencia de los británicos una forma de protección, un aliado de alguna manera. Pero los colonos americanos les van a decir, los colonos digamos que vinieron de allá, ya esto es la segunda generación,
Entonces, en la segunda generación vienen unos predicadores que son los del Reino de la Luz, el nuevo movimiento de la luz. Y este nuevo movimiento de la luz va a encabezar una campaña enorme para que la gente aprenda a leer, para leer la Biblia. Entonces, a eso sí le jalaban todos a que sus hijos fueran a las escuelas para leer la Biblia. Al ir a las escuelas para leer la Biblia, esto va a ser una población ya bastante culta. Entonces, la bronca contra los impuestos, el grado de autonomía que estas colonias tienen porque son proyectos independientes, va a ser una cosa diferente a la que sucedió acá, a la que sucede en el sur, porque son proyectos independientes. La no necesidad de los británicos, porque habiendo derrotado a los franceses, ya como pa' qué. Todo eso va a hacer que la independencia americana esté a las puertas de este proceso. O sea, el resultado final de aquí es la independencia. Lo que pasa es que aquí va a haber una diferencia fundamental. En América Latina, el proceso de la independencia, el proceso de la descolonización en sí misma, crea el imaginario de las naciones que surgirán de ahí. Y los personajes, las grandes personalidades como Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, todos ellos van a ser los héroes que están detrás de la nación. En la independencia americana, el proceso mismo no es el importante. La guerra de independencia, pues sí, le dan y le hacemos y tal. El proceso que es importante son las leyes que se van a dar después. Porque como cada una de estas colonias es autónoma, ninguna se puede imponer sobre otra. Eso es lo que va a dar el pie de igualdad para la constitución que ellos van a hacer, y es sobre esa ley que se funda el imaginario de esa nación. El nuestro se funda sobre la descolonización, el de ellos se funda sobre la ley. Ahora, acuérdense que en las colonias españolas cualquier rebelión contra el rey era imposible. Si no, pregúntele a Aguirre cómo le fue rebelándose contra la corona, Aguirre o la ira de Dios. Allá no, ellos no son dependientes de una corona omnipresente y omnipotente como era el Imperio Español en América del Sur, sino que allá son naciones independientes, son colonias que cada una se ha fundado de manera autónoma. Como cada una de esas colonias se ha fundado de manera autónoma, cada una tiene experiencia en el gobierno y en la creación de sus propias leyes. Por eso es que ellos eventualmente van a ser un país federal. Entonces, porque naturalmente lo son, o sea, su proceso es distinto. La misma naturaleza de cómo se fueron asentando ellos en esas zonas tiene un carácter diferente a la que tiene al sur. Entonces el resultado de nación es un resultado diferente porque es otro tipo de planteamiento, el de la fe religiosa que se estaba haciendo allá con el del imperio que se estaba haciendo acá, así. Entonces van a crear una nación completamente independiente. Al derrotar a los franceses, la lengua que va a predominar es el inglés, van a ser anglos. Al ser proyectos religiosos y al haberse independizado profundamente con un movimiento bíblico que es para leer la Biblia y todo, van a ser protestantes. Como vienen un compuesto también de otras naciones de los mismos troncos históricos, como los holandeses y los hermanos, van a ser sajones también, pueblos sajones. Entonces van a ser, y son en general blancos. Entonces van a ser blancos, anglos, sajones, protestantes. Eso tiene una sigla. Más adelante esta gente se va a dividir en siglas. Y esas siglas se llaman WASP. White, Anglo, Saxon, Protestant. Blanco, anglo, sajón, protestante. Ellos van a clasificar a todos los diferentes pueblos que van a vivir allá según siglas. Eso va a tener su manerita. Pero todas estas historias hablan de por qué esa es una nación anglo y por qué los franceses perdieron la batalla. Aquí nos encontramos con los primeros pueblos que se van a enfrentar a ellos. Después vamos a ver el proceso de independencia. Y el proceso de independencia es el que va a mezclar la Carta Magna, que era la historia, o sea, la pura tradición inglesa del Parlamento, que es, digamos, de donde ellos vienen, con la igualdad de estas colonias que están en condiciones perfectamente equitativas unas de las otras, con la fe protestante y con la lectura de la Biblia. Y todo eso va a dar lugar al nacimiento de una nueva nación, que son estados, cada uno de esos son estados.
y esos estados pues se van a unir, por eso se va a llamar Estados Unidos, porque son estados que se unen. Entonces, la historia de cómo se va a dar eso, la historia de cuál es la idea que hay detrás, de quiénes son los personajes que vamos a mostrar en esta historia y que son los que van a construir el imaginario de lo que va a ser esta futura nación, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Mientras tanto, dejamos a los algonquinos y a los iroqueses allá en el lago Ontario en condiciones muy difíciles, porque este proyecto que van a hacer aquí es un proyecto que eventualmente va a ser incompatible con las naciones indias. Así que los primeros enfrentamientos los vimos acá. Ya después habrá un destino manifiesto y eventualmente estas guerras van a ser muy duras. Esta es apenas el principio. Está naciendo un mundo y está empezando la muerte de otro. Son todas las condiciones que se van a dar alrededor de estas inmensas tierras. Los ingleses se van a ir todos para el Canadá. Uno devuelve para su casa y otros se van para el Canadá. Y allá cambia la correlación de fuerza con los franceses, y los franceses empiezan a ser una minoría importante pero bajo el dominio inglés, lo que genera profundas divisiones en lo que hoy es el Canadá. Y así queda planteada la historia para entrar al momento de la independencia y seguir contando la formación de un país y la historia de los pueblos que habitaban los castores y los bosques y las praderas, y todas estas historias que se van dando en el encuentro de estos dos proyectos. Entonces, desde los espacios de la tortuga que soporta el mundo, desde los espacios de los clanes que tienen el tótem del oso y del castor, desde las naciones iraquesas, desde los que guardan los bosques y la línea central, desde las naciones algonquinas, desde los pueblos del Wampum, desde las ceremonias y las enseñanzas sabias de Hiawatha, desde los tramperos franceses, desde las orillas del Ontario, desde la llegada de los casacas rojas y desde la fe religiosa de los peregrinos que ahora se van convirtiendo en una nación, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz. Y para ustedes, feliz fin de semana. Hey